¿Qué extraña de Ecuador estando en Estados Unidos, en Arizona? La comida. Yo no sé por qué tocamos... El primer episodio hablamos de comida. Ahora el segundo episodio vamos con la comida. La comida. Vamos a meterlo en problemas. ¿Qué comida es mejor, la de Guayaquil o la de Manabí? No, yo tengo que reconocer que la gastronomía de aquí es muy buena. Creo que nos lleva mucha ventaja a nosotros, los de Guayaquil. Sí, yo reconozco. A mí me encanta la comida de acá. ¿Cuál es su plato de comida favorito de Manabí? El plato que no me pude comer hoy porque andaba un poquito mal, pero me encanta la tonga. Me encanta todo, bro. Y me fui a comer un bolón de Maduro con 2 tortillas de huevo, así. Y lo pedí yo porque yo quería comer eso. Sí, eso se extraña mucho allá. Pero eso sí, el encebollado es de Guayaquil. El encebollado es Manabí. No, hay historia aquí. Podemos llamar al pastor Héctor y te lo va a decir. Yo vi el primero. Sí. Yo dije, me voy a meter en problemas, ¿verdad? Bendiciones, familia. Nos encontramos en nuestro segundo episodio de este podcast llamado La Gracia Incómoda. Nuestro primer episodio estuvo buenísimo, espectacular, con un invitado muy especial. Pero en esta ocasión, en este segundo episodio, tenemos un invitado de lujo. Aparte del Espíritu Santo, Amén. Aparte de la presencia del Señor, un invitado de lujo, porque viene directamente desde Arizona, Estados Unidos. Nacido aquí en Ecuador, y la gente se va a preguntar, ¿y cómo es? ¿Quién es? ¿Dónde es? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Nuestro queridísimo, amado, respetado pastor Ángel Boni, que nos acompaña en este segundo episodio de lo que vamos a hablar hoy día, un tema muy, muy, muy interesante que quizás para muchas personas le parece ilógico, pero ya vamos a ir avanzando en eso. Queremos presentarle a nuestro pastor de casa, que nos da cobertura, quien está siempre orando por nosotros, espero, que siempre... que sé, eso es más que lógico, ¿no? Sé que está orando por nosotros y la persona que nos ha enseñado, lo considero desde mi corazón, la persona que nos ha enseñado a hacer iglesia, que no es fácil, no es sencillo, y en este siglo que las redes y tantas cosas hay, creo que ha sido un modelo muy saludable que Dios nos ha puesto en este caminar. Y les presento, pues, pastor, preséntese usted, de dónde viene, quién es, qué iglesia pastorea, cuáles son esas ovejas descarriadas que usted tiene aquí en Ecuador, y cuéntenos un poquito de su vida. Mi pastor Ángel Boni desde Ecuador, pero está en Estados Unidos. Hay público acá. Bueno, como lo dijiste, mi nombre es Ángel Boni. Estoy casado, tengo una familia con 3 hijos maravillosos y pastoreamos ya hace 14 años, creo, ya lo que es Iglesia Inspira aquí en Ecuador, y pues se nos abrió una puerta para poder extender el ministerio hacia Estados Unidos, el área de Arizona. Tenemos ya vamos para 2 años que fundamos Iglesia Inspira Life en Mesa, Arizona, y ahí estamos haciendo una labor y pues ya le servimos al Señor que 29 años en este ministerio. 29 años y ya 2 años en Estados Unidos. Parece que fue ayer. Sí, que nos despedimos. Que nos despedimos y nos decíamos, bueno, pastor, pero creo que ha sido una bonita experiencia. Cuéntanos la experiencia en Estados Unidos. Hasta ahora, ¿qué tal es? Bueno, el lugar donde radico actualmente me gusta mucho. Sobre todo porque hablábamos hace un ratito acerca del calor. Hay mucho calor, pero lo bueno es que no sudas tanto, ¿no? No es un calor, como le digamos... soportable. Sí, no soportable, pero es seco, insoportable. ¿no? Sí, porque es muy caliente. Como su discípulo, insoportable. Insoportable. No, ha sido una experiencia muy linda, sobre todo porque nos aterriza un poco. Acá en Ecuador teníamos una iglesia ya conformada, donde tenemos un equipo pastoral, donde la carga, pues, de alguna manera el trabajo era un poco más liviano. Entonces, pero el llegar allá me ha hecho a mí aterrizar, volver a esos inicios, a esas cosas que hacíamos en los primeros días. Y de verdad me ha cogido muchas cosas como nuevo, porque hay cosas que habíamos dejado de hacerle en el sentido práctico y organizacional, y ahora pues te toca, ¿no? Y estamos muy felices porque ya empezamos con 4 personas, ahorita estamos entre las 50 y 60 personas ya, tenemos cerca de 6 nacionalidades ahorita que se están congregando dentro de la iglesia. Qué hermoso. Pastor, la gente a veces piensa que porque Estados Unidos lo tiene todo, no hay necesidad espiritual o no hay necesidad de algo, ¿no?
pero creemos que si está allá con una misión es porque hay algo, ¿no? Fíjate que ese era el pensamiento que no solamente has tenido, ¿verdad? O que estás planteando ahora, sino que también era un pensamiento de mi esposa y un pensamiento mío. O sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, una de las primeras cosas que me pregunté, bueno, ¿yo qué hago aquí? Con tantos hombres de Dios que tú escuchas en Estados Unidos que se han levantado, pero cuando pegas una mirada por la ventana hacia todo lo que pasa en Estados Unidos, hay mucha necesidad, sobre todo en la nueva generación. Hay mucho vacío, hay jóvenes que se deprimen y que se congregan en las iglesias. Hay gente peleando con su identidad, sobre todo porque hoy tenemos demasiada información entrando a nuestras casas y tenemos, en Estados Unidos pasa que la gente trabaja mucho. Entonces hay personas que tienen 2, 3 trabajos y los hijos prácticamente están creciendo solos. Y entonces eso genera un desorden en su conducta, tanto en el colegio, en la escuela, generan vacíos. Entonces todo lo bonito que se puede ver por la televisión o por los videos que tú puedas ver, pero en realidad hay una gran necesidad. Hay gente ahí que necesita, nuestra comunidad hispana necesita de que podamos ser luz para ellos y guiarlos hacia a que no se olviden del Dios que les ama a pesar de el lugar en el que están ahora migrando, sea legal o ilegal, pues Dios está con ellos también, ¿no? Amén. Pastor, vamos a tocar un tema que no sé si lo podemos denominar controversial para esta generación, porque hay muchos creyentes, hay muchas personas dentro de la comunidad cristiana que al hablar de milagros, porque ese es el tema que vamos a tocar en este segundo episodio, los milagros, ¿todavía lo creemos? O sea, ¿realmente estamos todavía seguros de que los milagros existen o no? A pesar de que hay gente que cree en Dios, incluso ve los milagros a lo mejor hasta como casualidad. No lo ve como de parte de Dios, sino que bueno, pasó por esto y por lo demás. Y como usted lo explicaban antes, esta generación también creo que demanda mucha evidencia, ¿ves? Ya. Quiere evidencia científica, quiere evidencia lógica y quiere evidenciarlo todo en base quizás a un documento, en base quizás a una razón. Y quizás por ahí se va perdiendo la interpretación de la realidad de los milagros. Por eso mi pregunta, mi pastor, acá es, ¿los milagros todavía lo estamos creyendo? Mira, te voy a responder con un pasaje que a mí me fascina mucho, que me trajo mucha luz cuando yo lo leí. Apocalipsis capítulo 1, verso 8 dice así, dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir. Cuando notas el orden cronológico de esta expresión, dice el que es. Te está hablando de un estado presente, el que es. Luego dice el que era, o sea, el que sanó ayer. Y luego dice y el que ha de venir. Entonces, cuando él empieza diciendo el que es, él está diciendo yo todavía estoy vigente. Su mano no se ha cortado para bendecir. Los milagros siguen sucediendo hoy. A mí me encanta la frase de una persona que un día me dijo, nosotros los seres humanos pedimos milagros todos los días y no nos damos cuenta que ya despertar es un milagro. Amén. El llegar a casa es un milagro y ahí está la fe que nosotros practicamos todos los días. Yo siempre digo, tú sales de tu casa a tu trabajo y ¿qué te dice que vas a regresar vivo? Peor en el país en el que ahorita estamos, la situación como está. Entonces, la verdad, uno vive un milagro constantemente. El problema es que también tenemos algo que yo le llamo el morbo del milagro, ¿verdad? Porque nosotros queremos ver lo que mencionábamos hace un rato, lo mágico, lo estruendoso, pero los milagros están sucediendo todos los días. Todos los días está pasando un milagro. El problema es que no le damos el valor, ni el respeto, ni la honra que le daríamos a ese milagro de una pierna que creció o de alguien que fue sano de un cáncer. Todos estos milagros están sucediendo, pero cada cosa necesita ser valorada de la misma manera. Los milagros están vigentes. Amén. Yo hace un tiempo, de pronto también meditando un poco en esto, yo lo veía también desde la siguiente perspectiva. Yo decía, el que no cree en los milagros, en realidad no cree en la resurrección de Cristo. Ah, correcto. Porque en sí es un milagro, ¿no? La misma resurrección. El estar en la cruz, todo eso es parte de un milagro físico, tangible, evidenciado también. Y creo que desde esa perspectiva, como creyentes, tenemos que fijarnos desde la cruz eso, ¿no? Creemos en los milagros de pronto
se ha ido dañando la imagen de lo que son los milagros. Por eso, pastor, le hago la siguiente pregunta. ¿Por qué considera de pronto usted que la imagen de los milagros o la esencia de lo que es un milagro de parte de Dios se ha dañado? Mira, no se ha dañado, la hemos dañado nosotros. La mayoría de los que... Hay una expresión que yo siempre uso que puede sonar muy fea, pero cuando tú ves al profeta que estaba yendo a maldecir una ciudad, dice la Biblia que Dios tuvo que tomar a una burra, a un burro para que le profetizara. Entonces siempre digo yo que cuando tú ves a un burro profetizando, es porque los verdaderos profetas perdimos por alguna razón el norte. Entonces, ¿por qué se ha ridiculizado los milagros? O la gente lo ha hecho, los pastores o los que hemos intentado de alguna manera entrar en esta área. Creo que ha sido por los miedos, por los temores, o también por la motivación incorrecta de querer presumir de algo que no está pasando contigo. Y le hemos vendido a la gente, como dicen por ahí, le hemos vendido humo a la gente. Pero en realidad eso se puede volver a restaurar. Los milagros han sido vigentes. En una ocasión yo tuve una experiencia que yo fui a cierto lugar, que no voy a mencionar, fui a una cruzada y sucedieron milagros impresionantes. Yo vi a un hombre con un problema en los testículos. Obviamente el Señor me estaba mostrando que había un problema en el área genital y Dios le sana. El tipo va, se chequea al baño, él comenta y habla de su sanidad. Vino alguien también con un problema de tumores, de quistes y desaparece. Pero al día siguiente hubo el problema de que había alguien, un apóstol por ahí, que dijo, que le llamó la atención a la pastora que me había invitado y le dijo, no deberían invitar porque eso de los milagros es puro cuento, eso no existe. Y la pastora, que también tenía su duda con los milagros, cuando vio todo eso, ella se sentó a la mesa y tuvo que defender el hecho de los milagros, porque la persona que decía los milagros no existen, no son para hoy, eso ya no ocurre, era alguien que había sufrido una pérdida. Y como no había sido asistido, entre comillas, en su criterio por Dios en eso, él asumió que el milagro no existe. Entonces comenzamos a vender un mensaje de que los milagros no son para hoy. Si los milagros no fueran tan importantes, ¿por qué Jesús pasó toda su vida haciendo milagros? De principio a fin tú vas a ver milagros que Jesús hizo. Entonces, para mi criterio, creo que los miedos, los temores que muchos pastores o mucha gente ha tenido, no ha dejado que ellos puedan ver a ese Dios de milagros, y al caso contrario, los que han salido por el hambre de la fama, por el hambre de la gloria, por decir a la gente aquí está pasando algo cuando en realidad no está pasando. Y eso de alguna manera genera en la gente una imagen porque tú le dices tilín, tilín, acá hay paleta, y cuando va a buscar no hay nada. Entonces dicen los milagros, es verdad, no pasó nada, es pura mentira. No. Dos, creo que el desconocimiento, la ignorancia, el no entender cómo funciona la oficina o el ministerio de la sanidad o de los milagros, se lo podríamos llamar de esa manera. Hay personas que de pronto dicen, no, mira, no fue un milagro, eso fue quizás una casualidad. Incluso entre la comunidad misma médica, ¿no? Hay muchos que no le atribuyen quizás que alguien se haya sanado un cáncer porque Dios lo ha permitido, ¿no? Y sin embargo, la persona relata y la fe que esa persona dice, no, sí, fue un milagro porque esto y lo demás. Ahora, la pregunta aquí sería, pastor, los milagros, para entenderlos, nosotros como seres humanos, como personas, muchas veces no son lógicos. No. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a decir este milagro o esto pasó gracias a Dios? Mira, yo te podría decir, cuando tú lees la Biblia no vas a encontrar por ninguna parte lógica en muchas cosas. Por ejemplo, desde sanar a un sordomudo escupiéndole la lengua, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. De hecho, parece un poco hasta ridículo. Así es. Entonces el problema está en eso, que por el hecho de ser tan simple, tan fácil a la vista o tan ilógico, es que nos cuesta creer. Porque se ve tan simple, o sea, le escupo y va a recuperar el habla. Claro. O sea, le echo saliva con lobo en los ojos y va a recuperar la visión. Y en realidad yo te podría decir que el milagro ni siquiera está en el lodo o en la saliva, sino en un principio llamado fe. Entonces yo decía en estos días, la sanidad, los milagros,
no, o sea, la exclusividad de los milagros no son de los evangélicos. Esto va a ser controversial. Dios no está empeñado en sanar evangélicos. La sanidad no viene a preguntarte a ti, ¿eres evangélico? No te va a preguntar. Yo recuerdo un día que estuve en la Troncal y había una mujer que yo contaba que tenía un parálisis facial. Y yo de pronto veo polvo de oro aparecer en ese rostro que ella tenía todo torcido, y al rato la mujer comienza a sentir su rostro habilitarse y comienza a hacer lo que no podía hacer y fue sana. Cuando le pregunto a ella cuánto tiempo tenía viniendo a la iglesia, era la primera vez. Ella profesaba ser de otra creencia, de otra religión. Entonces, la riqueza, como los milagros, como lo sobrenatural, no persigue evangélicos, persigue fe. Amén. Si tú hueles a fe, el milagro va a sanar, aunque seas mormón, testigo de Jehová, lo que tú seas. Porque lo que busca el milagro o lo que persigue el milagro es fe, como la prosperidad. La riqueza no persigue evangélicos, la riqueza persigue principios. Tú tienes el principio de la fe para creer que si tú te levantas más temprano, tú tienes la disciplina de ser buen administrador, la riqueza te va a alcanzar. De la misma manera funcionan los milagros. El milagro no hace acepción de personas. El milagro no distingue entre negro y blanco, entre republicano y demócrata como en Estados Unidos, ni entre correístas ni de novocista, ¿verdad? Es simplemente, tú tienes fe, te voy a sanar. Tremendo, eso va a estar controversial, pastor. Eso lo va a poner ahí de portada. La gente ¿cómo va a decir? No, ¿cómo los milagros son? Y es que, mire, hay algo que pasa. Perdón. Lo que pasa es que los evangélicos creemos que tenemos la franquicia comprada, la exclusividad. Y te puedo dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice que habían tantas viudas en el tiempo del profeta Elías. ¿Y a dónde fue enviado? A la viuda de Sarepta. Ajá. Claro. Porque no tienes la exclusividad comprada. ¿No fue acaso Naamán el que era de otra región que fue sano? Entonces, ¿acaso del Espíritu Santo no vino sobre la casa de un hombre llamado Cornelio? Que construía templos y hacía todo para el Señor y no era evangélico? No era evangélico y le vino la unción, porque esa es otra. La unción no se busca, la unción te busca. Amén. Porque la gente nos dieron una idea, y de hecho hay libros que dicen 7 pasos de cómo buscar la unción, 7 pasos de cómo buscar los milagros. Sin embargo, los milagros no se buscan, los milagros te siguen. Por eso tú lees la Biblia que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, hay un montón de referencias para decirte que los milagros no están buscando ser exclusivamente los evangélicos. La riqueza no está buscando ser exclusivamente los evangélicos. Te cierro con esta. No dice, o el $1.000.000 no hay pregunta, ¿eres evangélico? No. Dice la Biblia, cualquiera, ya eso descalificó a los demás. Descalificó cualquier concepto o idea. Cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de mis pequeños no perderá su recompensa. Tremendo. Mire, estas señales seguirán a los que creen. Yo lo voy a poner para aquellas personas que están solteras, solteros. De 30 para arriba. De 30 para arriba, que están esperando un milagro de sentimental y emocional y carnal. Los maridos, las mujeres, los hombres lo seguirán a los que creen. Claro. No sé, pero hay que romper con esa unción de los solteros ahorita. No sé, vamos a ver qué milagro Dios va a hacer. Amén. Espíritu de soltería. Espíritu de soltería, vete. Mi pastor, es verdad que los milagros se manifiestan, como lo venimos diciendo, no solamente en el creyente, en el evangélico, sino en donde huele fe, donde hay fe, donde se mueve la fe. Entonces, allá yo iba a decir, mucha gente hoy en día, o sea, en nuestro contexto, en el Ecuador, y yo lo veo mucho en mi contexto, donde estamos acá en Manabí, muchas iglesias hacen campañas, hacen eventos, hacen dando para el mismo evangélico. O sea, no voy a que no lo necesitamos, obviamente para edificarnos y todo lo demás. Pero creo que debemos ir más allá, ¿no? O sea, debemos ir más allá, abarcar no solo la comunidad de fe, sino abarcar a todo aquel que está necesitado de algo. Y creo que para eso estamos levantándonos en esta temporada
para ir mucho más allá y podrá sonar controversial. Y aquí yo le hago una pregunta. ¿Fue controversial Jesús con los milagros? Claro que sí. ¿En la comunidad judía, en la comunidad religiosa? Claro que sí. ¿Y en qué sentido, de pronto, como creyentes que queremos ir más allá, podemos sostenernos en esa fe o sostenernos firmes? Porque, o sea, uno puede decir, Señor, Jesús fue Jesús, pues. Pero nosotros, o sea, nos cuesta a veces quizás los ataques de las personas, el señalamiento, el juzgamiento. Muchos podemos decir, sí, hacemos oídos sordos, pero quizás en algún momento puede llegar a tocar algo en nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi pastor, ¿cómo nosotros podríamos decir que, sin importar que lo controversial que esto sea, cómo podríamos decir nosotros a las personas que se quieren mover o que Dios les está llamando a ellos, que sigan, que avancen, que continúen y que no se queden? Mira, te voy a responder de esta manera. Cuando yo empecé a hacer servicios de milagros, cuando nuestra iglesia tenía apenas creo que un año, menos de un año, como seis meses o 3 meses, no recuerdo exactamente, en ese entonces habían aquí, que yo recuerdo, 2 hombres que lo hacían. Era lo único que se escuchaba, estas 2 personas que lo hacían aquí del país. Uh-huh. Por alguna extraña razón, el uno falleció, el otro no se volvió a saber más, desapareció de la vía pública, creo yo, uh-huh. Y quedó una plataforma vacía. Cuando un día el Señor nos habla a mí y a mi esposa y nos dice que levantaríamos un ministerio que iba a ser conocido por el mover del Espíritu Santo, no tenía ni la más mínima idea que una de las cartas de referencia que íbamos a tener iba a ser la unción para los milagros. Así que yo me atreví, o sea, a mí no me llamaron, a mí no me motivaron, no apareció ni un pastor a decirme, dale, empújale, que tú puedes. No, es más, había muchos que no apostaban. Yo no tuve motivación de nadie, a mí no me llamó, yo ni siquiera escuché una voz que me dijo, hey, te estoy llamando para los milagros. No, vi la necesidad, vi un escenario propicio y dije, si nadie más quiere ir, voy yo. Bueno. Y hay una frase que se me ocurre a mí de Isaías capítulo 6. ¿Has visto? Leído ese pasaje cuando dice que a Isaías se le había muerto el primo, que era el rey Usías, uh-huh. Y entonces él entra al templo, y cuando entra al templo, él entra de luto a llorar porque se había muerto su primo. Y entonces resulta que mientras él está llorando, se le abre el cielo. Dice que las faldas del Señor llenaban todo el templo. Y entonces él escucha una conversación. No estaban hablando con él. Él escuchó una conversación y decía, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y como nadie respondía, el tipo se metió y dijo, yo iré. Heme aquí. El problema que muchos tenemos, por lo que no nos hemos atrevido a ir más allá, es porque pensamos que los milagros es la exclusividad de unos cuantos ungidos. Pero los milagros es una marca de la iglesia. Es el derecho de todo aquel que le cree a Dios. Los milagros no tienen una exclusividad, una franquicia con alguien. Cualquiera que hoy, no importa si tienes un año de convertido, cualquiera que hoy se atreva a creer en fe, a poner las manos sobre los enfermos serán sanos. Número 2, considero yo que necesitamos tener una convicción clara de que tú no eres responsable de los milagros, que no te puedes atribuir a ti el crédito de que por tus manos fueron sanos. Es Dios usando tus manos, Él es el que sana. Entonces, si Él sana, de Él es la gloria. Y si no se sana, de Él es el problema. No es mío. Cuando yo entendí eso, yo perdí todo miedo. Así que yo cogí a poner mano, porque tu palabra dice, yo pongo mano. A mí no me llamaste para orar por los enfermos, pero yo me voy a meter a orar por los enfermos porque tu palabra dice. Y entonces ahí hallé la motivación. Ahí sentí a Dios diciéndome, dale, que por ahí va. Y de pronto comenzaron a suceder las sanidades, comenzaron a suceder los milagros. Y de ahí la vida se volvió un poco más práctica. La fe se vuelve mucho más práctica. Amén. Pastor, ¿y qué pasa si alguien dice, yo ya no creo que Dios haga milagros para mí? Ahí hay un problema. Ya. ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Mira, si alguien te dice, yo no creo, yo pienso que necesitamos sanar esa parte de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces tú le pides a Dios un milagro y hay que revisar. Hay 2 cosas que son muy interesantes. Número 1, la motivación. ¿Por qué quiero un milagro?
Había gente que seguía a Jesús por los panes y los peces. Y al día siguiente ya no estaban. Así es. Y a veces nosotros estamos buscando un milagro cuando lo que en realidad tú necesitas es un proceso. Un proceso que transforme tu carácter, que trastoque tu carácter, que te procese en eso. Por eso es que la pregunta de Jesús, cuando tú ves a Jesús frente a Bartimeo, Bartimeo estaba ciego. Y tú vas a ver que Jesús va pasando por el camino. ¿Tú crees que Jesús no lo vio si él estaba junto al camino? Él lo vio, pero él no se detuvo. Porque a él no le llama la atención tus lágrimas, ni tu necesidad física o fisiológica. A él no le llama la atención eso. Él está buscando una fe a alguien que esté harto de la vida que está viviendo, alguien que esté dispuesto a creerle como un niño. Cuando el ciego se da cuenta que Jesús es el que está pasando y pregunta, ¿quién es? Ah, Jesús el Nazareno. El tipo empieza a gritar como loco, como alguien desesperado, como alguien que necesitaba. Y entonces cuando ya está a una distancia, Jesús se detiene y le dice, ¿quién es el que está? Te lo voy a parafrasear. ¿Qué está haciendo bulla? Ah, es un ciego por allá. Porque los mismos discípulos decían que se callara. Sí, sí. A veces a uno le cuesta creer por un milagro, y voy a ponerme en la posición del no cristiano o del cristiano que ya no cree. Le cuesta a uno creer por un milagro cuando tienes alrededor un montón de gente que profesa una fe y son los mismos que te callan y te matan la fe. Así es. Entonces, lo primero que hay que examinar es quiénes somos los que estamos haciendo que la fe de esta generación se esté apagando. Porque la razón por la que la gente duda de que los milagros puedan suceder en ellos no es Dios, porque Dios no ha cambiado. Es la iglesia. Somos nosotros, la forma en que estamos haciendo discípulos. Entonces, cállate. Y Jesús dijo, no, alguien me está llamando, tráigamelo. Te pregunto yo, ¿qué es lo que hizo que Jesús se detuviera y llamara la atención? ¿Los llantos de él? ¿Los gritos de él? ¿O alguien que realmente estaba diciendo, estoy desesperado, ya no quiero más esto? La primera acción que el tipo hace cuando se levanta de ahí fue, se despojó de su capa y comenzó a gritar. Oye, lo primero que yo necesito es despojarme de algo. Lo primero que yo necesito es soltar cosas. Primero, yo tengo que soltar mi incredulidad. La capa era todo lo que él tenía. Así es. Y si yo no suelto, no quemo mis barcas, no quemo mis planes y me quedo con uno nada más, porque yo no creo en segundo plan. Yo creo que hay un solo plan. El que tiene dos planes, el que tiene plan A, bien, el que tiene plan A y plan B está destinado a fracasar, porque te estás regalando a tu vida una opción de fracaso. Si no funciona este, me funciona este. Se despojó de todo. Y ahí, él con nosotros le dijo, tráigamelo. ¿Quién crees que lo fue a ver? Los mismos que le decían que se callara. ¿Quién crees que tiene que sanar la fe de esta generación? Los mismos que hemos hecho daño. Así es. Porque le hemos hablado de un Dios que por una parte le decimos, Señor, oramos, trae un avivamiento, pero cuando el avivamiento aparece, somos los primeros en callar a los que traen el avivamiento. Que cuando aparece alguien que está fluyendo en los milagros, somos los primeros que aparecemos a desprestigiar o a criticar lo que está pasando en otro. Y eso le dijo, ustedes dos. Yo sí, ustedes. Pero yo le dije que se callara, sí, ustedes van a traerlo, y lo trajeron. ¿Para qué estamos nosotros? Estamos para traer a la gente a la presencia, no para callarle ni matarle su fe. Entonces, yo lo que puedo decirte es que la iglesia es responsable de sanar eso. Y la única manera de sanarlo es trayéndolos delante de la presencia del Padre. Solamente Él puede romper eso. Segunda cosa, mi querido Iván, la motivación. ¿Por qué quiero un milagro? ¿Para qué quiero un milagro? Entonces, no sé si tú te viste esta serie que salió de The Chosen. Ajá. A mí me fascina cuando Jacob, creo que el chiquito, sí, el que era... andaba cojito. Sí, Ajá, o sea, ¿tú te imaginas que eso tenía todo? Yo digo, yo lo hubiera sanado porque es mal testimonio. Claro. entre los que me siguen. Claro, te juro. Pero cuando tú explicas en esa cuestión, te revela, por alguna razón, Dios trae una revelación ahí y dice que era para mostrar a la gente que a pesar de que él no había recibido un milagro, él estaba dispuesto a creer. La fe trasciende aún a tus propias imposibilidades. Condiciones. ¿Me explico? Entonces, a mí me fascina esa parte de la historia. La pregunta es, ¿para qué quiero un milagro? ¿Para presumir de él? ¿Para presumir que me usa? ¿O para presumir que recibió un milagro? ¿Y si no te da el milagro, Dios?
¿Serías igual? ¿Seguirías creyendo? ¿Por qué le seguimos? Así es. ¿Por qué le buscamos? Entonces nuestro amor no es genuino cuando tú dices, es que yo no quiero ir a la iglesia porque Dios no hizo esto conmigo. Entonces tu amor era un amor de interés, era un amor por su presencia, no era genuino. Interesados. Más nada. Me siento como los rabacucu. ¡Wow! Mi líder. Suéltela. Pastor, hablando un poco acá, también me venía a la escena Jairo y su hija, ¿no? Él fue a buscar al maestro, ¿no? A buscarlo por su hija que se encontraba enferma, estaba en cama. Y en el trayecto, bueno, en esa escena pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas. Nosotros de pronto vemos a Jairo y todo lo que pasa, pero en el trayecto pasa la mujer flujo de sangre. Bueno, saltémonos un poco esa parte. Resulta que cuando Jesús sana a la mujer de flujo de sangre que estaba ahí, sin quitarle importancia a ese evento milagroso, pero a Jairo se le acercan a decir, no lo molestes, porque tu hija está muerta. O sea, ya prácticamente dañando, rompiendo y echando por los suelos toda esperanza de Jairo. Pero salta el maestro a decirle a Jairo, ¿sabes qué? No, vamos, o sea, tranquilo, voy yo, vamos a ver, o sea, siento al maestro, siento a Jesús decirle a Jairo en esas palabras o en esta escena, la última palabra la tengo yo. ¿No? Mientras que él escuchaba a su alrededor, ya no lo molestes, ya no insistas, ya no sigas con él, ya no estés con él, ya no le hables de tu hija, ya estuvo, ya pasó. Sin embargo, va y ahora adentro, ahí una vez cuando ya entran en esa escena, en el clímax de la hija de Jairo, pasa que el Señor también pide que a la habitación no entren todos. Los echa todos. Antes, por el contrario, los echa y solamente unos cuantos son los que entran con el Señor. En esta escena, mi pastor, ¿qué podríamos nosotros sacar y esa perla preciosa de este hermoso pasaje, escena, acerca de los milagros? O sea, hay mucha gente que quizás ve ya hasta el milagro perdido, ya no pasa nada, a veces no es por uno mismo, a veces alguien que te dice, no, ¿sabes qué? Ya no. A veces hasta como creyentes caemos en ese mismo error en decir, ¿sabes qué? Ya lo intentamos mucho, ya insististe tanto que déjalo allí. No, entonces, pero viene el Señor Jesús y entra en escena y todo le da una vuelta a todo. O sea, a mí me encanta el ministerio de nuestro Señor en los milagros porque realmente rompe con muchas cosas, con patrones litúrgicos, rompe con patrones culturales, contextuales y eso es lo que quizás muchas veces hasta el mismo creyente sigue poniendo contextos litúrgicos, sigue poniendo tantas cosas religiosas sobre lo que el Señor es, romper todo para causar ese milagro. Mi pastor, sáquenos de ahí algo que podemos decir. Qué lindo es el Señor. O sea, hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es uno de mis pasajes favoritos, y dice, he aquí que yo te atraeré al desierto y hablaré a tu corazón, ¿verdad? A veces el desierto no precisamente es un lugar geográfico, sino tiene que ver con un lugar, un estado emocional en el que uno se siente, donde cuando tú vas a un desierto, en el desierto pues allá no había luz, no había nada, no había agua, no había lo que estás expuesto a animales, soledad, desesperación, ansiedad y animales que por las noches merodean para quitarte vida o para matarte, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro ambiente. Cuando tenemos una mala noticia, siempre vienen los merodeadores a tratar de matar, aniquilar tu fe, destruir tu fe. Pero a veces el plan de Dios es llevarte a ese punto. A ese punto donde tú tienes que tomar decisiones. Y yo siempre digo que cuando Dios te lleva a ese escenario, es como la mujer de Segunda de Reyes, le dice, cierra la puerta, ¿verdad? Entra en tu habitación y cierra la puerta. Al cerrar la puerta hay muchas cosas que se quedan afuera y solamente te quedas tú adentro. ¿Con quién se quedó la mujer? Con sus hijos, y ahí el aceite fluyó. Entonces a veces la razón por la que los milagros o nuestra fe muere o es asesinada es por las palabras de la gente que escuchas, de la gente que te rodea, del sistema que bombardea todos los días, de lo sensorial que te dicta a ti una idea de que ya no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te rodea, te quita gente de lado que no está caminando, que no cree que esto pueda pasar y te mantiene a salvo
para que tú puedas ver el milagro. Entonces habían dos conversaciones opuestas. El uno decía, ya está muerta, pero él decía, tan solo duerme. Entonces tú tienes que elegir entre creer que ella duerme o creer que ya está muerta. Y a veces cuando estamos frente a este escenario, la gente, por la abundancia de información, porque hay un principio aquí que el enemigo intenta siempre atacar, y es nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Ok, Dios. esas dos expresiones es muy interesante que la analicemos. Dice, la fe viene por el oír, es decir, que la fe viene, ¿verdad? No sé dónde está, pero viene. Viene cuando yo oigo. La pregunta es ¿qué oigo? ¿Qué oigo? ¿Verdad? Ahora, después de eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la. O sea, oye por el teléfono. O sea, cuando alguien te trae una información negativa a ti, la pregunta es ¿por dónde lo estás escuchando? Cuando yo lo escucho por la palabra, tú me puedes decir acá muerte, pero yo escucho duerme. ¿Me explico? Hay vida. Cuando me dicen allá cáncer, yo escucho un milagro. Entonces, cuando tú empiezas a discernir las voces negativas que entran a ti, las empiezas a discernir por la palabra, a que se traduzca por la palabra. La palabra del Señor es como un traductor de Google, ¿verdad? Te hablan en inglés, pero acá te lo va traduciendo en español. Así nos manejamos a veces lo que no entendemos inglés. Pero lo mismo pasa en los milagros. Lo mismo yo pienso que eso es lo que estaba pasando allí. Y ahí viene, Dios, dice la Biblia dice que Él, dice la Biblia, que por su palabra, que es por la fe. Entonces Dios te embaraza por Él oír y te hace parir el milagro por la boca. O sea, lo que tú oyes es lo que tú vas a reproducir con tu boca. Te doy una más que me viene ahorita a la cabeza. Cuando Zacarías entra al templo, el Señor lo embaraza a Zacarías antes de embarazar a Elizabeth. Porque lo embaraza de una promesa. Le dice, tu esposa va a dar a luz un hijo. ¿Qué sale de la boca de Zacarías? Y vemos, o sea, bueno, sale algo, ¿no? Pero luego lo deja sin que haga nada porque lo enmudece. Ya, pero lo que sale de Zacarías es, ¿cómo será esto? Se cuestiona. Exacto. ¿Cómo será esto? Y ese es el problema que nosotros tenemos. Es el morbo de saber cómo Dios lo hará. Y cómo voy a pagar el alquiler de la casa este mes. ¿Cómo voy a pagar la deuda del carro? ¿Cómo se sanará del cáncer? ¿Cómo pago la boda? Pago la boda. ¿Cómo hago esto? Y el detalle es que estás tan preocupado por los cómo que te olvidaste que el que lo dijo ya tiene resuelto los cómo de tu vida. Entonces escucha, le dice, ¿cómo acontecerá esto? Y viene el ángel y lo deja lo enmudece. Mudo. ¿Qué dice ahí? ¿Que lo dejó? Mudo. Pero cuando tú estudias en el original, dice sordo mudo. Hasta sin oír. Claro, en otras palabras, le anuló los sentidos. ¿Por qué te anula el oído y la boca? Porque por el uno entra y por el otro sale. Entonces, la palabra cuando entró quedó atrapada en su vientre y no salió. Para que no abortaras el milagro. Cuando Elizabeth pare, es que él profetiza y fue mudado a otra dimensión. Entonces, el asunto es que cuando tú estás en un escenario como el de Jairo, lo mejor que tú puedes hacer es desintoxicarte de toda información, desconectarte de toda gente que lo único que traiga a tu vida, a tu espíritu, sea negatividad. Y abrazar lo que su palabra dice, que todo lo que tú escuches, cualquier mala noticia, lo oigas por la promesa, por la palabra, por lo que Él dijo, porque por tu palabra echaré la red y bogaré mar adentro, dijo Pedro. Así es. Si estás escuchando esto en este preciso momento, en este instante, y tu fe en los milagros está rota, está quebrada, ya no tienes esa fe para ese milagro que tanto estás esperando, hoy queremos que sepas que Dios sigue siendo Dios y que Él sigue haciendo milagros. Y que está próximo tu milagro a lo que quizás tú pensabas que estaba cerrado, bloqueado, ya no podía llegar a pasar. Tal vez no como lo imaginas, tal vez no como tú lo crees, pero Dios lo va a hacer a su manera y a su modo, ¿no? A veces creemos que es a nuestra manera. Y queremos que sea a nuestra manera, pero es a la manera de Dios, pastor. Claro, o sea, a veces el agua corre por donde tú no esperas. ¿Verdad? A veces nosotros estamos buscando que Dios aparezca de una manera, pero Él aparece de otra. Yo siempre digo, el milagro no está en que las murallas de Jericó se cayeran. El milagro está en que ellos no renegaron esos días. Así es. ¿Qué pasó los días antes que las murallas se cayeran? Se quedaron en silencio. Se callaron la boca.
durante esos días no abrieron su boca. Claro, no hablaron. Ajá. Se anuló toda queja. El que quería quejarse, ¡shh! No, que no hay para la luz. ¡Shh! Nadie se podía quejar. Así es. Entonces, si no entiendes cómo Dios opera o cómo Dios lo va a hacer, mejora silencio y espera. Amén. Porque tus palabras pueden anular el milagro que estás esperando. Tus palabras pueden abortar el milagro. Entonces el milagro no está en que las murallas se cayeron, el milagro está en que no se quejaron. Así es. Yo justamente el domingo me tocó dar el mensaje y yo hablaba justamente que el reino de Dios no entiende el lenguaje de la queja, sino el lenguaje de la alabanza. Ya. Entonces a veces estamos quejándonos, esto y lo otro y por aquí, por acá, que el sol, que el agua, que la lluvia, que hoy no sé qué, que no tengo, que y pasamos queja. Cuando el reino entiende el lenguaje de la alabanza. Ya. No el de la queja. Entonces, quéjate menos y alaba más. Adora más, sí. Adora más. Mi pastor, para ir cerrando este segundo episodio, que en verdad me llevo mucho de esto acá, creo que seguimos creciendo en esa fe. Pastor, ¿qué podemos dejarle a las personas que están esperando por un milagro? ¿Qué podemos decirle a las personas que están quizás escuchándonos? Tienen a una persona muy cercana con alguna enfermedad, alguna situación o condición que lo que ellos buscan es un milagro. Porque el milagro a veces no viene o no lo pide quien lo necesita. A veces el milagro también llega a través de aquellos que ven que tienes esa necesidad. Claro. Y lo podemos ver en los amigos. Los 4 amigos. Con el paralítico, ¿no? Que rompen el techo de la casa de Pedro. Pero no nos vengan a romper aquí el techo, por favor. Tranquilo. Llámenos que hoy hay redes sociales. Claro, porque cuesta el techo. En ese entonces no había, pues no, ya una llamadita al Señor Jesús, no, WhatsApp. Maestro, Claro. estamos acá atrás de la gente. No, pues tuvieron que ir a romper el techo. Pero bueno, ¿qué le podemos decir a esas personas que están esperando un milagro y que todavía no llega? Yo podría decirte que hay 2 cosas, si me lo permites decirlo. El que necesita un milagro necesita fe, porque de pronto perdió hasta el amor propio. La Biblia habla de 3 elementos. Dice, esto te queda, la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos El amor. es el amor. El que quiere un milagro, para sí necesita fe, necesita esperanza. Pero el que quiere ser usado en milagros, necesita amor. El mayor de todos para ser usado en los milagros es el amor. Entonces, yo lo que le diría a la gente que esté esperando por un milagro es: recupera tu esperanza en Dios. Recupera, pon tu confianza en Él, no en la gente, no en las personas, en Él. Segundo, revisa mucho la motivación, porque a veces queremos condicionar a Dios, ¿verdad?, en los milagros. Y lo que Dios no avergüenza, y esto quiero que te digas en tu corazón, nunca Dios avergonzará la esperanza y la confianza que hemos puesto en Él. Él, antes de ser Dios, es tu papá. Y el papá quiere todo lo mejor para sus hijos. Así que si vienes a la iglesia, ven con tu mejor expectativa. Ven con esperanza. Ven con fe. No necesitas, la mujer dijo, si tan solo tocar el borde de tu manto. ¿Sabes qué me fascina a mí? El tipo que le dijo a Jesús, no necesito que entres a mi casa. Solo envía la palabra. Solo di la palabra. Solo eso, descansa en eso. Y aunque no veas lo que crees que debe suceder, algo ya está pasando en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, con esto cerramos. Queremos que las personas que nos están viendo y nos están escuchando no pierdan esa fe. Nuestra intención es que ustedes puedan entender que todavía hay esperanza y creemos en un Dios que vive. Por lo tanto, creemos en que los milagros todavía pueden suceder. Mi querido pastor, cuéntenos para ir cerrando, ¿qué extraña de Ecuador estando en Estados Unidos, en Arizona? La comida. Yo no sé por qué tocamos, el primer episodio hablamos de comida, ahora el segundo episodio vamos con la comida. La comida. Vamos a meterlo en problemas.
¿qué comida es mejor, la de Guayaquil o la de Manabí? No, yo tengo que reconocer que la gastronomía de aquí es muy buena. Creo que nos lleva mucha ventaja a nosotros, los de Guayaquil. Sí, yo reconozco. A mí me encanta la comida de acá. ¿Cuál es su plato de comida favorito de Manabí? El plato que no me pude comer hoy porque andaba un poquito mal, pero me encanta la tonga. Me encanta todo, bro. Y me fui a comer un bolón de Maduro con 2 tortillas de huevo, así. Y lo pedí yo porque yo quería comer eso. Sí, eso se extraña mucho allá. Pero eso sí, el encebollado es de Guayaquil. El encebollado es Manabí. No, hay historia aquí. Podemos llamar al pastor Héctor y te lo va a decir. Yo vi el primero. Sí. Yo dije, me voy a meter en problemas, ¿verdad? Entonces, pastor, nosotros estamos contentos de recibirlo. Siempre que podamos estar acá, pues, esta es su casa, Manabí es su hogar. Su gracia es familia. Somos familia. Pastor, en Arizona, porque de pronto puede ser alguien que nos vea cerca en Arizona o cerca de aquel lugar, que quiera buscar a Dios o que quiera acercarse a algún hermano hispano, alguna persona que por ahí esté con ese deseo inquietándolo a Dios por querer buscarlo allá más y no sentirse solo en un lugar en donde quizás haya tantos millones de personas, pero puede sentirse solo. ¿En dónde están ubicados? Calle exacta. Yo no conozco, así que usted solamente diga, lance la palabra. Okay. Bueno, estamos en el área en el estado de Arizona, en el área de Mesa, en la 66 y 25, la Main y la Power. Ahí estamos ubicados, auditorio de Fontana, y ahí está mismo Inspira Life. Ahí es la vuelta nomás. A servicios a la 1:30 de la tarde. Si necesitas un lugar donde encontrarte con el Señor, ahí estamos ubicados en la Main y la Power 6625. Y aquí en Guayaquil también está Inspira. Y aquí en Guayaquil estamos en la Avenida Las Américas, frente al Estadio Modelo Alberto Spencer, 2778. Ahí estamos ubicados, Inspira Ecuador. ¿Los servicios aquí son en? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Un solo servicio, ¿no? Un solo servicio, sí. 10 de la mañana. Veo por ahí a los muchachos moverse bastante fuerte. Eso está bueno. A Jesús, a Eduardo, ¿no? O sea, los veo ahí. A varios más también. Sí, otros están por ahí moviéndose bastante y qué bueno. Hicieron también un servicio de milagros. Sí. Y también por ahí estuve viendo qué bendición. No, Dios los está usando a ellos porque de eso se trata. De eso el congreso que tenemos ahora se trata de eso, de herederos. O sea, de la gente que continúa después. Ahora le hago la pregunta. Usted que ya estuvo, ya está acá, ¿no? Ya regresó ahora en estos días, está por aquí. O sea, mi pregunta para usted, así como pastor, así como pana, ¿no? Como pana. ¿Usted ve que no lo necesitan ya? Sí, y es bueno que no me necesiten. Lo que no pueden dejar es de amarme. Eso. Yo siempre digo que en el liderazgo uno debe trabajar para que te extrañen, pero no para que no te necesiten. O sea, no tienen que necesitarte. Si la gente que tú tienes te extraña, te ama, pero no te necesita, hiciste un buen trabajo. Pues, ¿qué pasa con los hijos? Un día tú no vas a estar en esta tierra. Un día nos va a llegar la muerte a todos, porque este mundo todos vamos a salir vivos, salimos muertos. Entonces, ¿qué va a pasar con tus hijos? Así es. ¿Me explico? Entonces, hay que preparar a nuestros hijos para que nos extrañen, pero no para que nos necesiten. Y brevemente, pastor, herederos, esa conferencia o conference, no sé, usted está muy inglés ya, es conference. ¿De qué va a tratar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué buscamos con herederos? ¿Qué expectativas hay de esto? Yo creo que lo que busco con herederos es afirmar a los hijos de casa, afirmar a la nueva generación. Yo me siento muy feliz porque no solamente hemos trabajado por nuestra gente, nuestra comunidad como Inspira, sino que yo entiendo, y hablábamos con un pastor amigo, entiendo que también nos hemos diseminado en personas, porque de alguna manera hemos influenciado en gente que hoy está creyendo por tomar la batuta, por tomar el manto, por creer en lo sobrenatural, por creer en los milagros, porque esa es la misión que tenemos. Entonces lo que yo quiero con este congreso es afirmarlos a ellos en su identidad, decirle ustedes son los que siguen, ustedes son los que van a heredar, ustedes los que van a llevar esto a multiplicarlo, a impartirlo sobre otros y no generar un ambiente de esto es exclusividad mía. Yo no tengo ningún problema y me alegro cuando yo veo que los servicios milagros que hacen aquí en Ecuador son ellos. Así es. Los que crecieron, los que venían detrás, los que conozco cómo fue su proceso y son ellos los que están siendo usados en el don de ciencia, en los milagros, en lo profético. Y yo me lleno de mucho. Yo soy como un papá orgulloso, pienso yo.
Sí. Qué bueno, Pastor, escuchar esto. ¿Y el mate? ¿Se ha tomado el mate? Sí, ya yo no tomé hay. el mate. Ya se lo No, todavía tengo un poquito ahí. Qué bien. Ya por aquí estamos haciendo materas las personas que vienen. Sí, ya. es una doctrina nueva, creo, acá, ¿no? Ahí estamos en eso, mi pastor. Bueno, mi gente, muchas gracias. Mi pastor, una vez más, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a vivir hoy día también un tiempo de discipulado masivo que sé que Dios nos va a bendecir y nos va a hablar a través de usted, que es lo que más anhelamos. Y pues a todas las personas que nos están viendo, pues agradecidos pues una vez más por permitirnos entrar a sus hogares donde nos estén viendo, y sigan creyendo en los milagros, porque está quizás solamente a la vuelta de la esquina. Ajá. A la vuelta de una simple oración. A veces también pensamos que debemos ser tan extravagantes en las palabras, No. cuando lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto, deseoso, anhelante y lleno de esa fe que es lo que busca la palabra, que es lo que buscan los milagros. Eso me lo aprendí y me lo llevo hoy. Eso estuvo poderosísimo. Mi gente, familia, muchísimas gracias por todo este tiempo acá. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio.